Ahí está. Bien. Entonces vamos de nuevo acá. Dice, el centro de cómputos lleva control de su inventario, en el que se registran computadoras, impresoras y demás dispositivos físicos. Esto lo dejamos a futuro, ¿sí? Ahora vamos a hacer las impresoras. De cada dispositivo físico se conoce el número de inventario, la sala en la que se encuentra, y las impresoras además poseen un modelo y si es blanco y negro o color. Entonces, de esta versión 3 vamos a sacar los camiones y los barcos. Entonces nos aparece una nueva clase que es la impresora, ¿sí? Que tiene inventario, sala, modelo y si es a color. Bueno, después lo hago getters y setters, no lo hago ahora porque va a cambiar. Bien, ¿qué pasa con esto? Y vamos a suponer acá que en el centro de cómputos, aparte de estas colas de espera, vamos a tener, ahora sí, una lista, porque no va a tener un orden. Inventario. En el cual voy a guardar todos los productos inventariables. Ahí se le puse un nombre. ¿Qué me está pasando acá? Con la computadora y la impresora. Tiene lo mismo y le agrego una cosa. Bien, tienen cosas en común, ¿sí? Las computadoras con las impresoras. Y además, en el centro de cómputo yo las quiero meter en esta lista, ¿sí? En la cual yo guardo todos los dispositivos físicos que tiene el centro de cómputos. Ahí podría, porque la declaro de object, entonces podría guardar cualquier cosa, pero también me estaría permitiendo guardar procesos, ¿sí? Porque es un array list así genérico. O sea que tendría que tener alguna abstracción para que en la lista de inventario yo tenga únicamente los dispositivos físicos. Y además de eso, además de que necesito restringir un poquito las cosas que guardo en la lista del inventario, ¿qué pasa con las computadoras y la impresora? Estamos teniendo cosas, atributos en principio, en común. ¿Sí? Tanto las computadoras como las impresoras tienen un número de inventario y tienen una sala en la que se encuentran ubicadas en el centro de cómputos. ¿Sí? Entonces yo tendría que hacer ¿qué? Buscar una clase nueva que podemos llamar dispositivo. ¿Sí? Todos los dispositivos tienen un inventario y una sala. ¿Cómo saca? Sí, ahora sí le genero el constructor. Y los getters y setters. Inventario me quedó. Inventario, ahí está. Inventario y me faltó el get de sala, que no se lo hizo. Sala. Bien. Entonces, un dispositivo, ¿sí? Es una clase que tiene un inventario y una sala. La impresora es un dispositivo. ¿Sí? Acá me está diciendo que tengo que hacer un constructor que reciba el inventario y la sala y después dis.modelo se vuelve modelo y dis.constructor
color se vuelve color. Para poder crear una impresora le tengo que pasar todo. String modelo y boolean si es color o no. Getters y setters de modelo de color. ¿Sí? Entonces ahora en la lista de inventario que tiene el centro de cómputos, yo voy a guardar dispositivos. ¿Sí? Siguiendo más o menos la idea de lo que hicimos recién. Acá voy a poder agregar un dispositivo. Dispositivo, sea cual sea. Dis.inventario.add dispositivo. Bueno, método para ver si existe un dispositivo. Bueno, lo que quieran agregarle para manejar esta lista de dispositivos. Bien. ¿Puedo agregar computadoras a esta lista? Sí. ¿Seguro? A ver, main. Vamos a ver, tomamos una impresora. Impresora HP igual new impresora, que tiene el número de inventario 5005. Está en el lab 2. Es un HP, qué sé yo, 8580. Y es a color. ¿Sí? Entonces ahora podría decir centro, punto. Agregar dispositivo HP. Centro, punto. Agregar dispositivo, por ejemplo, computadora 1. No me deja. ¿Qué me falta hacer para que me deje? ¿Qué tengo que hacer con la computadora para poder agregarla a la lista de dispositivos? Y aparte me faltó sacar esto, que lo está heredando. ¿Sí? Acuérdense, si la computadora es un dispositivo, estas cosas las está heredando. No las tengo que repetir, estos atributos. Pero la computadora es un dispositivo. Con el código que tengo escrito. No. Y no, No. ¿Qué es la computadora? un elemento comparable. Es un elemento comparable. ¿Y ahora qué hago? Esto me lo voy a llevar porque no está más. ¿Qué tendría que decir? Que la computadora es un dispositivo. ¿Sí? No es un elemento comparable. Entonces, acá digo super, le paso el número de inventario y la sala. Y el número de inventario, le cambié el nombre seguramente. Get inventario se llama ahora. ¿Sí? Ahí está. Ahora la computadora es un dispositivo. Ahora puedo agregar la computadora 1 al centro de cómputos. Pero ¿qué es lo que no va a andar ahora? La extracción de lo que hicimos hoy. Claro, ahora la computadora dejó de ser un elemento. No lo puedo agregar a una lista de espera. A una cola, ¿cómo le llamamos? Cola de espera. Entonces, que la extracción tiene que ir al dispositivo. Bien, la abstracción tiene que ir al dispositivo. Vos decís que el dispositivo ahora hereda de elemento comparable. Y sigue siendo abstracto porque no lo sabe resolver. Sigue siendo Pero tendrá que abstracta porque no sabe resolver la resolver. computadora. Bien. La dejo abstracta. Vamos emparchando las cosas que me van surgiendo. Ahora la computadora la puedo agregar porque la computadora es un dispositivo, el dispositivo es un elemento comparable, así que ahí podría agregar la computadora, no va a haber problema.
El centro de cómputo, fíjense que se fue el error. Pero, ¿dónde me surge el error ahora? La impresora, ahora, hereda dispositivo, que el dispositivo es un elemento comparable y por lo tanto tiene que implementar el método es mayor. ¿Y cuándo es mayor una impresora que otra? No tiene sentido. Las impresoras no saben compararse. ¿Sí? Entonces, está bien lo que decía Yamil, ahí tenía una herencia que me estaba molestando, la llevo más arriba en la abstracción. Pero si llevo la abstracción más arriba, ¿qué pasa? Si hay otras clases ahí heredando, estoy obligando a que implementen cosas que no saben cómo implementar. En este caso, la impresora no sabe cómo implementar el método es mayor, entonces me quedaría abstracta. Y ahí no tendría sentido que la impresora sea abstracta. Porque la impresora yo necesito poder crearla porque no necesito que se ordene. ¿Sí? Ven que pasé el problema de un lugar a otro. ¿Sí? Esto está bien como parche, pero no soluciona el problema. No, esto no, perdón. Esto de acá. Un dispositivo no es un elemento comparable. Las que son comparables son las computadoras y los procesos, pero no las impresoras. ¿Se ve el problema que tenemos? ¿Sí o no? Bien, ¿de dónde viene el problema? El problema viene que la computadora estaba heredando del elemento comparable y ahora necesito que herede del dispositivo, porque comparte consta con las dos clases. Comparte con el dispositivo que es inventariable, por decir de alguna forma. Tiene un inventario, tiene una sala. Y comparte con el elemento comparable que tiene el método es mayor. ¿Sí? Pero en Java, ¿se puede heredar de dos cosas? Lo vieron en la primera clase esto. No se puede, ¿sí? Pero eso es una limitación que tiene Java. ¿Sí? En la programación orientada a objetos, como paradigma de programación, existe la herencia múltiple, ¿sí? Porque tiene sentido. Podemos llegar a tener situaciones como esta, en la cual una clase necesite compartir información o métodos o comportamiento con más de una clase. No sé si vieron con Luis por qué Java no tiene herencia múltiple. ¿Qué problemas trae la herencia múltiple? El problema que tiene es que me puede llegar a generar ambigüedades. A ver, no tengo una filmina, pero hacemos algo rapidito. Por ejemplo, vamos a una en blanco. Imagínense que yo tengo una clase A que tiene un método getValor. Siguiendo un poquito el parcialito. GetValor que retorna 1. ¿Sí? Ahora lo pongo más prolijo esto. Eso es un 1, aunque no parezca. Bien. Y esto vamos a ponerlo en blanco. Ahí. ¿Sí? Tiene un método getValor que retorna 1. Tenemos otra clase B que tiene un método que se llama getValor, pero retorna 2. ¿Sí? Y tenemos una clase C que tiene un método no necesariamente el mismo, getSumma, que retorna getValor más 10. O calcular, vamos a ver. No sé, algo así. Vamos a poner que esto lo ponga al costadito.
Así se entiende un poco mejor. ¿Sí? Y que esta clase C hereda de las dos. Ahí. Y ahí. Entonces, cuando yo digo C Pepe igual new C. Perdón que acá me corrige todo. New C. Y después digo C punto calcular. ¿Qué me devuelve esto? Lo sabe. No sé. Si me devuelve 11, estaría bien. Si me devuelve 12, también estaría bien. ¿Sí? Tengo una ambigüedad. Cuando yo llamo al método getValor, como vimos hoy, el método C no lo tiene, lo busca en sus padres. Pero hay dos padres que tienen getValor y retornan cosas diferentes. Entonces se genera una ambigüedad acá, ¿sí? Que es una ambigüedad propia de la herencia múltiple, que Java soluciona de raíz diciendo en Java no hay herencia múltiple. Entonces me evito estos problemas. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Al limitar a las clases a que tengan herencia simple, me están limitando también en algunas cosas en las cuales yo puedo necesitar tener herencia múltiple, como este caso, por ejemplo. Es un caso muy, muy pavo, muy ficticio, para mostrar el problema nada más, pero yo tengo que una computadora es un dispositivo porque tiene inventario, tiene sala, ¿sí? Y lo quiero guardar en una lista de objetos inventariables, de dispositivos, del centro de cómputo. Pero a su vez necesito que sea comparable, que tenga el método mayor. ¿Por qué? Porque necesito guardar las ordenadas en una cola de espera. ¿Sí? Entonces, este es un caso en el que tengo la necesidad de una herencia múltiple. ¿Sí? Entonces, Java lo que hace para solucionar estos problemas en los cuales es necesario que una clase comparta algo, ¿sí? De dos clases diferentes, dos o más clases diferentes, ¿sí? Y que a su vez evite el problema de la herencia múltiple, ¿sí? Lo soluciona con un concepto que no habíamos visto hasta ahora, que se llaman interfaces. ¿Sí? ¿Qué son las interfaces? Es un nuevo tipo de estructura que nosotros vamos a poder crear en nuestros proyectos, ¿sí? Que son similares a las clases, pero que son muchísimo más restrictivas que las clases. ¿Por qué? Porque las interfaces solamente pueden tener métodos abstractos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo A y B que ahora son interfaces, vamos a cambiarlas a... ¿Dónde está? Acá. Vamos a cambiarlas a verde, porque IntelliJ me las pinta en verde, nada más. ¿Sí? Y tengo una clase C que implementa estas dos interfaces. Si yo dije que las interfaces no pueden tener métodos concretos, solamente pueden tener métodos abstractos. ¿Sí? Si yo implemento estas dos interfaces, estoy obligando a que esta clase tenga el método getValor. ¿Sí? Porque si no, la misma clase sería abstracta. Vamos esto más para abajo. Entonces, si tengo que implementar el método, acá yo decido si voy a retornar 1 o 2 o lo que sea, o 3. Lo que sea. ¿Sí? ¿Y qué hago acá, de esta forma? Evito la ambigüedad. ¿Por qué? Porque llamo al método calcular. El método calcular llama al método getValor. El método getValor está definido en dos padres, pero no tengo ambigüedad porque no hay código acá arriba. ¿Sí? ¿El código dónde va a estar? En la misma clase C, que implementa estas dos interfaces. ¿Sí? Al ser clases abstractas, entre comillas, clases abstractas, ¿no? Las interfaces, no tengo problema de código, ¿sí?
inconsistente no, ambiguo, que pueda estar definido en dos clases padre, en dos interfaces. ¿Sí? Son abstractas, entonces no hay código, ¿sí? Y no tengo problema de ambigüedad. Y para eso se van a usar las interfaces. Cuando tengo abstracciones de comportamiento, ¿sí? No de atributos, de comportamiento, únicamente se usan cuando tengo comportamiento común, ¿sí? Y de esa forma estoy permitiendo ahora que una clase implemente varias interfaces. Imagínense que esta tiene el getValor, pero tiene, no sé, el getAtributo y lo que sea. Y podría tener el calcular también, por ejemplo. ¿Sí? Pero si tengo problemas de ambigüedad de métodos, de nombres de métodos, no voy a tener problemas cuando invoque esos métodos, porque esos métodos van a ser abstractos en las interfaces. ¿Sí? ¿Siguen más o menos la idea? Una manito, dos manitos. Yamil no. 50-50. Bien, ahora vamos a ver si se aclara y si no, lo vemos de nuevo. Siguiendo esa idea, que una interfaz es una clase completamente abstracta. ¿Sí? Es más que una clase abstracta, porque una clase abstracta puede tener métodos implementados. ¿Cuándo una clase es abstracta? ¿O cuando una clase... Sí. Cuando al menos tiene un método abstracto. Bien, cuando al menos tiene un método abstracto. Yo ahora les estoy diciendo que las interfaces son completamente abstractas. Eso quiere decir que tiene todos los métodos abstractos. ¿Sí? Entonces, con esa idea en la cabeza, hay otras cosas ahora que vamos a ver, pero con esa idea básica en la cabeza, ¿qué podemos hacer en nuestro código? No, eso del parcialito, ¿dónde está el código acá? Estaba en esta misma. No, pero, ahí. ¿Quién podría ser una interfaz de estas dos? ¿Dispositivo o elemento comparable? El elemento comparable, ¿no? Bien, el elemento comparable. ¿Por qué? Porque el elemento comparable, fíjense que lo único que tiene es un método y justo ese método es abstracto. No tengo atributos y no tengo ningún método concreto. Entonces yo puedo hacer de forma segura, convertir esta clase abstracta en una interfaz. ¿Cómo la convierto? Fíjense que es tan fácil como cambiarle la palabra clase por la palabra interfaz. Y listo. Ahí, bueno, me está marcando porque lo estoy usando como si fuera una clase, pero fíjense que esta clase no tiene problemas. Estos problemas son relacionados en otras clases que hay que cambiar. ¿Sí? Y ahora, si el elemento comparable es una interfaz en vez de una clase, ¿cómo digo que la computadora es un elemento comparable? Digo que la computadora implements la interfaz elemento comparable. Y ahí se fue el error. ¿Sí? ¿Vamos de nuevo? Elemento comparable no es más una clase, es una interfaz. A ver acá este problema de dónde me está quedando. Ah, porque el proceso ahora también tiene que implementar en vez de extender. ¿Sí? Cuando yo heredo, entre comillas, de una clase, no entre comillas, cuando yo heredo de una clase, uso extends. ¿Sí? Una clase extiende otra clase. Ahora, cuando digo que una clase, entre comillas, hereda de una interfaz, digo que implementa esa interfaz. ¿Sí? Al nivel de polimorfismo y de tipo de datos, es lo mismo una interfaz que una clase. Yo acá también voy a decir un proceso es un elemento comparable, por más que acá no diga extends. ¿Sí? Porque se genera esa relación de tipos y subtipos, tanto en las clases como en las interfaces. Entonces, un proceso es un elemento comparable, porque implementa la interfaz elemento comparable. Una computadora es un dispositivo, porque heredo de dispositivo, y también es un elemento comparable, porque implemento elemento comparable. ¿Sí? Se genera esta relación de tipos y subtipos, tanto en clases como en interfaces. ¿Para qué me sirve eso? Por polimorfismo. Fíjense que ahora yo acá, en el centro de cómputos, no cambio nada. Esto es un array list de dispositivos, ¿sí? Que es una clase. Pero la cola de espera tiene un array list de elementos comparables, que es una interfaz. No me importa, son tipos. ¿Sí? ¿Qué tengo que tener cuidado?
de no hacer un new de una interfaz, porque una interfaz es una clase abstracta. No deja de ser una clase abstracta, entre comillas, ¿sí? Pero después, a nivel de definición de tipos y de variables, es lo mismo una clase que una interfaz. Fíjense que cuando dije que el elemento comparable era una interfaz, acá me cambió el iconito, en vez de una C con la clase, me ponen una I con la interfaz, ¿sí? Pero después no cambié nada. Y otras cositas que vamos a ver acá en la interfaz. Fíjense que cuando puse que esto era una interfaz, antes esto era una clase, ¿no? Y el abstract está en azul. Cuando yo le digo que esto es una interfaz, bueno, y acá perdón, miren acá también ya que está, public abstract boolean es mayor. Cuando lo paso a una interfaz, se me ponen en gris. ¿Qué quiere decir que se me ponga en gris en el IntelliJ, en el Eclipse creo que es lo mismo? Que esta palabra clave no molesta, no me está generando un error, pero es redundante. ¿Sí? La pusiste, está bien, pero podés no ponerla y también está bien. ¿Por qué? Porque las interfaces, por definición, conceptualmente son abstractas. ¿Sí? Entonces, si bien el entorno me deja poner esa palabrita, abstract, y no me molesta, si nosotros vemos en un examen que ponen abstract interface, va a ser un error porque conceptualmente está mal. En un parcialito, por ejemplo. ¿Sí? Porque por definición son abstractas, entonces no tengo que poner la palabra abstract. Ya sé que son abstractas. ¿Es una interfaz? Es abstracta. No hay forma de que una interfaz no sea abstracta. ¿Ok? Lo mismo con los métodos. Si son todos abstractos, no hace falta que le ponga abstract. ¿Sí? Y fíjense que me está pasando lo mismo con el public. ¿Por qué? ¿Podría ser este método es mayor private? Bueno, ya ahí el líder me está diciendo no, no podés. ¿Por qué no podría tener un método privado en una interfaz? Porque las otras clases no lo pudieran acceder, ¿no? Claro. ¿Y protected? Protected tampoco. ¿Sí? Ahí sí las hijas lo podrían acceder. Ah, no, pero es desde otro lado. Está bien. Claro, el tema es que Claro, está bien, está bien. estos métodos se pueden llamar únicamente desde su... O sea, si fuera private, se puede llamar únicamente dentro de esta clase. Pero dentro de esta clase no hay código porque es completamente abstracta. ¿Sí? Entonces no hay forma de que yo pueda llamar a este método si es privado. Y protegido lo podría llamar de alguna subclase. ¿Sí? Pero no puede una clase heredar de una interfaz. Vamos a ver ahora que sí una interfaz puede heredar de una interfaz. Pero si una interfaz hereda de otra interfaz, la interfaz de abajo sigue siendo una interfaz, o sea que sigue siendo abstracta. O sea que tampoco podría llamar este método protegido. Claro. Igual, ¿Entienden? aunque se pudiera, nadie te podría llamar tampoco. Claro, nadie podría usarlo. Mm. Entonces, la única alternativa que me queda es que este método sea público. Entonces, como sí o sí es público, no hace falta ponerlo. Y por eso las interfaces se definen mucho más sencilla, de forma mucho más sencilla que las clases. Porque tengo que decir public interface y el nombre de la interfaz, y los métodos se escriben con la asignatura simplificada. Tipo de retorno, nombre y parámetros. ¿Sí? Después las reglas de los parámetros la misma que con las clases. No puedo tener dos métodos con los mismos parámetros en el mismo orden, ¿sí? Eso no cambia nada. Pero fíjense qué cortita me queda la definición de una interfaz. Obviamente podría tener todos los métodos que quiera, no necesariamente el es mayor. Podría tener el método es menor, podría tener el método es igual, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué elemento comparable otro? Ahí me lo está pintando de gris porque no los estoy usando, ¿sí? No porque sean redundantes. ¿Ves? Bueno, ahí me está diciendo nunca lo estás usando. Pero sí podría tener todos los métodos que yo quiera en la interfaz. ¿Qué problema tengo? Cuanto más métodos pongo en la interfaz, corro más el riesgo que después, como nos pasó acá en la computadora, cuando Yamil me dijo, pasá el elemento comparable, pasalo a dispositivo en vez de impresora. Y bueno, guarda, porque si tiene muchos métodos, puede pasar que después yo necesite implementar la interfaz, pero no sepa cómo implementar todos los métodos. ¿Sí? Entonces, normalmente, digo entre comillas, porque hay interfaces con muchos métodos, ¿sí? Y, por ejemplo, las de las colecciones, de las listas y los conjuntos y esas cosas. Normalmente, las interfaces tienen pocos métodos, ¿sí?
para no hacer a las clases que la implementen ponerles tantos requerimientos. ¿Sí? Entonces, pasamos la computadora, el elemento comparable a interfaz, diciendo que el elemento comparable ahora es una interfaz en vez de una clase. Y fíjense que no cambié nada más. Lo único que cambié fue que en la computadora, en vez de decir que extendía elemento comparable, ahora implementa elemento comparable. Y nada más. Después funciona todo como antes. Si quieren, lo corremos de nuevo para ver que funciona. ¿Sí? Sigue funcionando. Y tuvimos ese pequeño cambio nada más. ¿Alguna preguntita? ¿Hasta acá? Bien. Con esto se nos abre un poco más el juego ahora del polimorfismo y todo lo que estuvimos viendo hoy en el repaso del parcialito, ¿sí? Porque las interfaces, como les decía, definen tipos también. Vamos a pasar unas... ¿dónde la tengo? ¿Está? Un repasito conceptual de qué son las interfaces. A ver que perdí el chat y no los veo. Ahí. A ver si les quedó alguna duda, si aclara. Yamil, que teníamos ahí el 50-50. ¿Para qué se usan las interfaces entonces? Las interfaces nos llevan el concepto de clase abstracta un pasito más, ¿sí? Diciendo, bueno, las clases abstractas pueden tener atributos, las clases abstractas pueden tener métodos concretos, ¿sí? Con que un método sea abstracto, ya la clase va a ser abstracta. ¿Por qué dice que la lleva un concepto de clase abstracta un paso más allá? Y porque ahora una interfaz es una clase que es completamente abstracta y que no tiene atributos. ¿Sí? Eso es importante también. No puedo tener atributos en las interfaces. ¿Y para qué las uso? Para esto, porque me definen un protocolo de comportamiento. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Me definen un conjunto de métodos que tienen que tener los objetos que implementan la interfaz, pero no me dicen cómo implementarlo. ¿Sí? El elemento comparable tiene que tener el método es mayor, ¿sí? Porque la cola de espera necesita que los elementos que yo guardo en ella tengan ese método, por ejemplo, pero no me dicen cómo implementarlo. ¿Por qué? Porque después voy a tener los objetos concretos que implementen la interfaz y van a saber cómo resolver ese método es mayor. ¿Qué ventajas me traen las interfaces con respecto a las clases abstractas? Bueno, que desacoplan lo que es el comportamiento con la implementación de ese comportamiento. ¿Sí? Yo digo que los objetos que implementen una interfaz tienen que tener ciertos métodos implementados. ¿Sí? Pero luego dejo la tarea a los objetos que implementan la interfaz de definir el comportamiento concreto de esos métodos. ¿Sí? El código. Entonces, solamente vamos a tener la asignatura de los métodos. El tipo de retorno, el nombre y los parámetros. No implementan ningún método, ¿sí? No está permitido implementar ninguno, ni siquiera sencillo, nada. Son todos public abstract. Y no pueden tener atributos, pero sí constantes. ¿Sí? Acá tenemos como algo que vamos a poder tener además de los métodos abstractos. Sintácticamente, las interfaces, como vieron en el ejemplo, lo único que hicimos es cambiar la palabra clave class por la palabra clave interfaz. ¿Sí? Se definen así: public interface, mi interfase, defino los métodos abstractos y si tuviera alguna constante, y listo. ¿Sí? Fíjense que los métodos se definen sin abrir llave ni nada, como cualquier método abstracto. Void mi método, punto y coma. ¿Sí? Si ustedes abren y cierran llave, eso no les va a compilar porque están diciendo que es un método que no tiene cuerpo. En realidad que tiene un cuerpo vacío. Acá es un método sin cuerpo, no está implementado. Todos los métodos de una interfaz son implícitamente public y abstract, no hace falta ponerlos y no hay que ponerlo, ¿sí? Porque no queda otra que sea public y abstract, como vimos recién. Si yo declaro algún atributo en una interfaz,
implícitamente van a ser public static final. ¿Qué significa static final? Constante. ¿Sí? Es un método final, significa que es una constante, y es un método estático, significa que tiene el mismo valor para todos los objetos. ¿Sí? No son variables, son constantes. Si yo declaro int catmax, como vimos hoy en el parcialito, esto es una constante, no es una variable. Es un atributo de clase con un valor fijo, no se puede cambiar. Como no se puede cambiar, yo tengo que inicializarlo en el momento en que lo declaro. ¿Sí? Si yo declaro int catmax, le tengo que decir cuánto vale ese valor, qué valor tiene esa variable. ¿Por qué? Porque normalmente en un método de clase, perdón, en un atributo de clase común, yo puedo tener un set y un get, entonces puedo inicializarlo o cambiarlo en otro lugar del código. Acá, como no tengo código, si yo defino una variable, le tengo que dar el valor que va a tener, ¿sí? Porque ese valor no puede cambiar luego. ¿Sí? ¿Está claro eso? Y acá, algún conjunto de reglas, una interfaz puede heredar, cuando digo heredar, hablo de la palabra extends, ¿sí? De una o más interfaces. ¿Sí? Hay herencia múltiple de interfaces. ¿Por qué? Porque no tengo problema de ambigüedad. Como todo es abstracto, ¿sí? Yo puedo heredar de dos interfaces que tengan el mismo método, y como yo sigo siendo una interfaz, tampoco le voy a dar código a ese método. Entonces no hay problema de cuál de los dos estoy heredando, estoy cambiando. Una interfaz no puede heredar de una clase, obviamente. Una interfaz hereda de una interfaz. Una clase indica que implementa una interfaz con la palabra clave implements, ¿sí? Como vimos recién. Una interfaz no puede implementar otra interfaz. Una interfaz hereda de una interfaz, una clase hereda de una clase implementa una interfaz. ¿Sí? Esas son las posibles relaciones que puedo tener entre clases e interfaces. Una interfaz no puede implementar otra interfaz, ¿sí? Tengo herencia, y una interfaz puede ser implementada por todas las clases que yo quiera. ¿Sí? Por ejemplo, elemento comparable, nosotros hicimos que lo implemente la computadora, que lo implemente el proceso, que lo implemente el barco, que lo implemente el camión. ¿Sí? Todas las que yo quiero, no hay ningún problema no tengo un límite ahí. Esto ya está. Las clases que implementan una interfaz tienen que proporcionar comportamiento. ¿Qué significa proporcionar comportamiento? Implementar el código, ¿sí? De todos los métodos que están definidos en la interfaz. Sí, esto que les decía hoy, si tengo una interfaz que tiene 3 métodos, una clase implementa esa interfaz, pero solamente sabe implementar 2 métodos, entonces el tercer método me queda abstracto, porque lo estoy heredando ese método. Al decir que yo implemento una interfaz, estoy diciendo que voy a implementar todos los métodos. Si no puedo implementar algún método, la clase me queda abstracta. Es como si me quedara un método abstracto sin implementar. ¿Sí? Los tipos de las interfaces pueden ser utilizados polimórficamente. Esto implica que pueden declararse variables o atributos del mismo tipo, del tipo de una interfaz. Fíjense, por ejemplo, bueno, acá justo nos quedó el mismo nombre. Elemento comparable A1 es new alumno Juan Pérez, bla, bla. ¿Sí? Siempre y cuando alumno implemente elemento comparable, yo voy a poder hacer esta asignación. ¿Sí? También puedo definir un alumno A2 como un nuevo alumno, María, que cumple 2, bla, bla, y está, no sé, el documento, la libreta, lo que sea. Ahora, a A1 yo le voy a poder preguntar si es mayor que A2. ¿Por qué? Porque A1 es un elemento comparable. ¿Sí? A A2 le voy a poder pedir el nombre, porque A2 es un alumno. Pero ahora, para pedirle el nombre a A1, que yo sé que es un alumno, pero que su tipo estático es un elemento comparable, tengo que hacer un casting. ¿Sí? Como estuvimos haciendo hoy en varias oportunidades. Acá yo estoy arriesgándome diciendo, bueno, en este punto del código yo sé que A1 es un alumno. Entonces le hago un casting, le puedo pedir el nombre. ¿Sí? Pero si no, a A1 lo único que le puedo pedir es el método es mayor. ¿Por qué? Porque tienen los métodos que están definidos en el elemento comparable. ¿Sí?
Y con eso es todo lo que tenemos para ver de interfaces. Va a ser medio difícil que... ¡Buah! Ahí explotaron. ¿Quién hizo esa explosión de manitos? Les decía que va a ser medio difícil que nosotros les pidamos o que surja la necesidad de que implementemos alguna o que creemos alguna interfaz nosotros, ¿sí? Ustedes, va. Normalmente vamos a usar interfaces que ya están definidas en Java y que vamos a ir viendo algunas en las próximas clases. Por ejemplo, que siempre sale la duda después, el tema de los filtros. ¿Sí? ¿Se acuerdan las condiciones, los filtros que usábamos para las búsquedas? ¿Qué Sí, tenía sí. el filtro? La clase condición o filtro, no sé cómo la llamaron. ¿Cómo que tenía? Claro, ¿qué era el filtro? ¿Qué método tenía la clase condición? Lo estuvimos repasando la clase pasada, chicos. Era lo que Chicos y chicas. tenía el I, el O, el legado. Pero Sí, pero la clase, esos eran los filtros particulares. Todos se heredaban de una clase común. ¿Sí? ¿Qué tenía esa clase común? Bueno, después lo investigan y me dicen si podría ser una interfaz o no eso. ¿Sí? Y O sea, pónganse... la de arriba era una clase abstracta, era con un método. Sí, ¿qué método? La acepta era, creo. Sí, ¿No? cumple o acepta. Cumple, sí. Y después en las otras clases que implementaban o extendían, ¿Lo extendían? tenían su propia implementación con el mayor, el menor, el igual. Sí, Y además tenían sus atributos, tenían 1 o 2 atributos según las condiciones, ¿no? bien. Pero la clase filtro en sí, la superclase, digamos, Sí, tenía un método cumple o acepta, que era abstracto, y sí. tenía algo más. No tenía nada más. No. ¿Sí? Es una clase abstracta con un único método que es abstracto. Sí, sí. ¿Podría ser conceptualmente una interfaz? y sí, porque no tiene código adentro, sería. Claro, conceptualmente, no, conceptualmente, sintácticamente, no estaría mal que sea una interfaz. ¿Sí? Porque tiene un método abstracto y no tiene nada más, no tiene atributos, no tiene métodos concretos. Ahora, conceptualmente, no es correcto que sea una interfaz. ¿Sí? O sea, a ver, si ustedes le ponen una interfaz, no le vamos a poner mal porque cumple con las restricciones para ser una interfaz. Pero conceptualmente no es una interfaz, porque la idea de la interfaz es que define un comportamiento que puede ser reutilizado, ¿sí? en diferentes contextos, digamos. ¿Sí? El elemento comparable que hicimos se usa para comparar objetos. Entonces, cualquier objeto, si yo después, por ejemplo, acá, tengo la facultad que a los alumnos los ordena, por ejemplo, por apellido, ¿sí? En su listado. Entonces, es otro sistema totalmente diferente al del puerto y el centro de cómputos de los camiones, y esa interfaz, elemento comparable, también me sirve, la puedo reutilizar. Tiene sentido, ¿sí? Porque me define un concepto, me define algo que yo puedo decir si es mayor o no que otro objeto. Ahora, los filtros. Lo que me molesta de los filtros es, lo que me molesta no a mí personalmente, sino que me está molestando para que sea una interfaz, es el parámetro que recibe el método cumple. El método cumple recibe, por ejemplo, en el sistema de archivos, recibía un, un archivo o, no lean el chat, que era una carpeta, ¿sí? Bueno, un archivo lo hicimos nosotros. En el práctico, sí, me desconcentro. En el práctico, ya me perdí con los números, el 7 creo que era, tenían el vivero, tenían el historiador que guardaba documentos en una lista, que había que filtrarla, ¿sí? Cada problema particular va a recibir un parámetro diferente. Entonces, si yo no tengo forma de definir un filtro lo suficientemente abstracto que me sirva para cualquier cosa, ¿sí? Entonces, por eso les digo que en ese caso, por más que es una clase abstracta con un único método abstracto, no me sirve de nada que sea una interfaz. ¿La puedo hacer una interfaz? Sí, pero no me sirve de nada. Porque no va a ser una cosa reutilizable, no va a ser un artefacto reutilizable esa interfaz.
¿Se entiende la diferencia? Es medio finita, pero no sigue la idea de para qué se usan las interfaces. ¿Sí? Bueno, y para ver este tema del polimorfismo en interfaces, vamos a hacer un ejemplito cortito acá, con unos monstruitos. Se me fueron las imágenes. Agarré unas filminas viejas porque tenían unos dibujitos acá. Para ver, bueno, de esto, de qué puede heredar de qué puede implementar qué, ¿sí? Qué se le puede asignar a qué. Fíjense, tenemos una interfaz monstruo que tiene un método asustar. ¿Sí? Fíjense cómo está definida. Bueno, me falta el public acá, pero interfaz monstruo, void, asustar. Sin parámetros, sin public, sin abstract, sin nada. Después tengo una interfaz monstruo peligroso que hereda de monstruo. Como monstruo peligroso es una interfaz, puede heredar, ¿sí? Extends, otra interfaz. ¿Sí? Y tiene un método destruir. Pero si tuviera una clase que implementa esta interfaz monstruo peligroso, ¿qué métodos tendría que implementar? Y los dos, destruir Los y dos. asustar. Claro, ¿por qué? Porque a este lo hereda. ¿Sí? Fíjense, de hecho, acá está la clase Godzilla, implementa monstruo peligroso, y para no ser abstracta tiene que implementar asustar y tiene que implementar destruir. ¿Sí? Entonces, cuando yo implemento una interfaz, no solo tengo que implementar los métodos que están definidos propiamente en ella, sino todos los que hereda si esa interfaz heredara de otra. ¿Sí? Después tenemos monstruo letal, que no hereda de nadie, define un método matar. Y una tercera, una cuarta interfaz vampiro, que hereda de dos interfaces. Fíjense que acá sí tengo herencia múltiple. En interfaces no hay problema con que yo herede más de una. ¿Sí? Las separo por coma y eso quiere decir que hereda todas las interfaces que están de este lado. Defino el método chupar sangre, pero por transitividad hacia arriba, por ser un monstruo letal, tengo que definir el método matar. Si alguna clase implementara vampiro, bueno, acá tengo vampiro maléfico, implementa vampiro. Tengo que implementar chupar sangre porque está definido en esta interfaz. Como vampiro es un monstruo letal, también tiene que implementar matar, ¿sí? Que está acá, pum. Y como vampiro es un monstruo peligroso, tienen que implementar el destruir, que está definido acá, más el asustar, que está definido acá arriba. ¿Sí? O sea que si yo implemento vampiro, tengo que implementar todos los métodos que están definidos en todas las interfaces. ¿Vamos hasta ahí? Bien. Ahora vamos a usarlas. Tenemos una clase horror show que define un método asusta, que recibe un monstruo, y al monstruo que recibe le dice que asuste. Delega, ¿sí? Tiene un método liquida que recibe un monstruo letal, y a ese monstruo letal le dice que mate. Y tiene un método asusta más, que recibe un monstruo peligroso y le dice que asuste y que destruya. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Esta es una clase que defino para, tipo un main para probar. Va, una clase para probar. Y acá tengo el main, ¿sí? Que vamos a usar esta clase horror show. Fíjense, horror show, creo un horror show, declaro a Sullivan que es un monstruo peligroso y le digo que es un nuevo monstruo peligroso. ¿Eso está bien? ¿O no? Y no está implementado, ¿no? En la clase. ¿Qué Pero clase? no es una interfaz. Claro. ¿Quién es una interfaz? Monstruo peligroso. Monstruo peligroso es una interfaz. Una interfaz, por definición, es una clase abstracta. ¿Se puede hacer new a una clase abstracta? No. No, todos díganme la manito para abajo ahí. No duden. Nunca un new de una clase abstracta, nunca un new de una interfaz. ¿Sí? Justamente son abstractas. No se pueden crear objetos de ese tipo porque me quedan métodos sin implementar. ¿Sí? En este caso, ningún método, porque es una interfaz. Es peor. Un new de una interfaz que es más peor. No sé si hay más peor, pero
Las dos son feas. Bien, entonces esto no lo puedo hacer. Nunca añado una interfaz. Ahora defino un monstruo peligroso, que es una interfaz, Barney, y le digo que es New Godzilla. Godzilla, si vamos para atrás, era una clase. ¿Sí? Que implementaba monstruo peligroso. O sea que tiene asustar, tiene destruir. Godzilla es un monstruo peligroso. ¿Sí? Entonces puedo crear a Barney. ¿Sí? Fíjense que si bien esto es una clase, y yo se la estoy asignando a una variable que definí del tipo de una interfaz, no hay ningún problema con esto. ¿Sí? Porque Godzilla es una clase concreta y esto es un tipo nada más. Define un tipo. Bien, sale Barney. Al show le digo, asusta a Barney. Asusta, espera un monstruo. ¿Barney es un monstruo? Tengo que empezar a ir para arriba. Barney es un Godzilla. Vamos para acá. Godzilla implementa monstruo peligroso. Les dije que la implementación también era una relación, o definía una relación de es un. ¿Sí? Entonces Godzilla es un monstruo peligroso. Monstruo peligroso era de monstruo. O sea que monstruo peligroso es un monstruo. Por transitividad, Godzilla es un monstruo y no hay problema con que le pase a Barney a este método. ¿Sí? Así que ahí no hay ningún problema y me dice que ejecuta el método asustar. Monstruo letal. Liquida. No, perdón, asusta más. Espera un monstruo peligroso. ¿Sí? Barney es un monstruo peligroso, así que no hay ningún problema. Dice plaf. Y ahora liquida le pasó a Barney. Barney era un monstruo peligroso. Liquida espera un monstruo letal. Volvamos para atrás para ver las relaciones entre estas clases. Espera, ¿cómo era? Espera un monstruo letal, recibe un monstruo peligroso. ¿Monstruo letal es un monstruo peligroso? No. No. No tiene nada que ver. Monstruo letal es una interfaz suelta con respecto a monstruo peligroso. Así que esa línea también me va a dar un error. Barney no es un monstruo letal, es un monstruo peligroso. Y después sale Drácula. Está definida la variable Drácula como un vampiro, ¿sí? Que era la que implementaba todo. Le asigno un nuevo vampiro maléfico, que era una clase, ningún problema ahí. ¿Sí? Vampiro maléfico era una clase que implementaba vampiro y por lo tanto implementaba todos los métodos. ¿Sí? Así que como implementa todos los métodos, acá no voy a tener ningún problema y todo funciona. ¿Sí? Es un ejemplo pavo, pero sirve para ver todas estas cosas de qué le puedo asignar a qué, ¿sí? ¿Qué puede venir como parámetro? Es lo mismo, ¿sí? Lo que viene acá sería como lo que está a la izquierda de la asignación. ¿Sí? ¿Qué puede recibir esa variable? ¿Qué tipo de objeto puede venir ahí? Es lo mismo que acá. ¿Qué tipo de objeto puede venir acá? Cualquiera que sea un monstruo. Un monstruo o cualquier subclase de monstruo. Subclase o subinterfaz, subtipo, digamos, en general. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Por ahora no? Cuando le suba el práctico de interfaces, ahí van a ver. Ahí van a tener dudas. Qué malo, Luis, con ese práctico de interfaces.